Vas a escuchar algo que nadie te ha dicho con esta claridad y que probablemente vas a querer rechazar en los primeros segundos. Ese hombre que no pudo amarte como necesitabas, ese que te dejó esperando, ese que aparecía y desaparecía, ese que nunca terminaba de elegirte del todo, tú lo elegiste a él primero. Nadie te lo impuso, ninguna circunstancia te obligó. En algún momento, con toda la información disponible, algo dentro de ti dijo sí a exactamente ese tipo de amor. Y la pregunta que va a cambiar tu vida no es por qué él era así. La pregunta es por qué tú seguiste eligiéndolo. Lo que voy a decirte ahora va a incomodarte. Y lo digo con todo el respeto del mundo, precisamente porque me importa que salgas de aquí distinta a como entraste. El problema nunca fueron ellos. No fue el hombre distante, ni el que nunca se comprometía del todo, ni el que aparecía y desaparecía como si tu vida fuera una puerta giratoria. El problema, y esto es lo que Carl Gustav Jung descubrió después de décadas estudiando la psique humana, es que hay algo dentro de ti que los eligió. Algo invisible, algo antiguo, algo que opera desde mucho antes de que tú pudieras siquiera darte cuenta. Y ese algo tiene nombre. Detente un segundo. Antes de que una parte de ti diga que esto no es justo, que tú no tienes la culpa de lo que otros te hicieron, quiero que sepas que tienes toda la razón. No eres responsable de cómo te trataron, pero sí eres responsable de algo mucho más poderoso y mucho más liberador. De entender por qué seguiste eligiendo volver. ¿Por qué ese tipo de amor, aunque te destruía por dentro, se sentía extrañamente familiar? ¿Por qué cuando alguien realmente disponible, realmente capaz de amarte, apareció en tu vida, algo en ti no terminaba de activarse del todo? Esa es la pregunta que nadie te ha hecho, y es la única que importa hoy. Existe una creencia que la cultura popular ha repetido tanto que la hemos aceptado sin cuestionarla. La creencia de que cuando alguien nos hace daño repetidamente en el amor, la solución es encontrar a alguien diferente, cambiar de pareja, alejarse de los que nos hacen mal y acercarnos a los que nos tratan bien. Suena razonable, suena incluso sabio, pero Jung señalaba algo que esa creencia ignora por completo, que mientras no cambie el mapa interior desde el que elegimos, podemos cambiar de persona tantas veces como queramos, y seguiremos encontrando las mismas experiencias emocionales con rostros distintos. El escenario cambia. La obra de teatro, no. Hay una mujer llamada Lucía, 51 años, que llegó a una conclusión después de su tercera relación devastadora. Había estado con un hombre distante emocionalmente, luego con uno controlador, luego con uno que simplemente nunca terminaba de comprometerse del todo. 3 hombres completamente diferentes en apariencia, en personalidad, en circunstancias vitales. Pero Lucía, mirando atrás desde la distancia que da el tiempo, se dio cuenta de algo que la dejó sin palabras. En las 3 relaciones, había sentido exactamente lo mismo. La misma sensación de no ser suficiente. El mismo esfuerzo agotador de intentar ganarse un amor que nunca llegaba del todo. La misma herida, distinto escenario, idéntica obra de teatro. ¿Por qué sigues repitiendo el mismo patrón? Esa pregunta, que puede sonar dura si se hace desde el juicio, se convierte en la más compasiva de todas cuando se hace desde la comprensión. Porque la respuesta que Jung encontró no habla de debilidad, no habla de mala suerte, no habla de un destino cruel e inamovible. Habla de algo que está grabado en las capas más profundas de tu psique desde mucho antes de que tuvieras edad para entenderlo. Algo que opera de manera silenciosa, automática, invisible. Algo que Jung llamó el complejo. Y cuando lo entiendes, cuando de verdad lo ves, algo fundamental empieza a moverse. Un complejo, en la psicología junguiana, no es simplemente un problema psicológico en el sentido coloquial de la palabra. Es un núcleo emocional cargado de energía
que se forma en los primeros años de vida a partir de experiencias intensas, especialmente experiencias de amor no correspondido, de presencia inconsistente, de aprobación condicionada. Y ese núcleo, una vez formado, actúa como un imán invisible. Atrae hacia nosotros situaciones y personas que resuenan emocionalmente con esa experiencia original. No porque seamos masoquistas, sino porque la psique, en su sabiduría más profunda, intenta una y otra vez resolver lo que una vez quedó sin resolver. ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien que acabas de conocer te ha generado una atracción inmediata, casi magnética, que no podías explicar del todo racionalmente? Esa sensación de que hay algo familiar en esa persona, algo que reconoces sin saber exactamente qué. Algo que te hace querer acercarte aunque una parte muy pequeña de ti, esa parte que suele callarse rápido, intuya que quizás no debería hacerlo. Esa sensación tiene un nombre en la psicología junguiana, y entenderla es uno de los pasos más importantes que puedes dar hacia la libertad emocional real. Jung hablaba del animus, la imagen masculina que vive en el inconsciente de toda mujer. No es el hombre ideal en el sentido romántico de la palabra. Es algo mucho más complejo y mucho más poderoso. Es una figura interior construida a partir de las primeras experiencias con lo masculino, principalmente con el padre o con quien ocupó ese lugar en la infancia. Y esa figura interior, con todas sus luces y todas sus sombras, se convierte en el molde invisible desde el que muchas mujeres eligen, sin saberlo, a sus parejas reales. No eligen al hombre que tienen delante, eligen la proyección de esa figura que llevan dentro. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Cuando esa figura interior fue construida a partir de un amor inconsistente, de una presencia que aparecía y desaparecía, de una aprobación que nunca llegaba del todo, entonces el molde desde el que se elige queda marcado por esa inconsistencia. Y el inconsciente, que no distingue entre lo que nos hace bien y lo que simplemente nos resulta familiar, tiende a reconocer como amor precisamente aquello que se parece a esa experiencia original. No porque lo bueno no exista, sino porque lo familiar, aunque duela, se siente como hogar. Y ese hogar, por mucho que duela, es el único que conoces. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada vez que te has sentido irresistiblemente atraída hacia alguien que luego no pudo darte lo que necesitabas, no fue mala suerte ni mal juicio? ¿Qué pasaría si entendieras que ese magnetismo tenía una lógica interior perfectamente coherente, aunque dolorosa? Porque eso es exactamente lo que Jung descubrió, que el sufrimiento en el amor raramente es aleatorio, que tiene una estructura, que sigue un mapa, y que ese mapa, una vez que aprendes a leerlo, deja de ser una condena y se convierte en la guía más precisa que jamás hayas tenido hacia tu propia transformación. Pero hay algo que todavía no hemos tocado, algo que está en la raíz de todo lo que hemos explorado hasta aquí, y que es, quizás, lo más importante de lo que vamos a ver juntos hoy. Porque el patrón que repites en el amor no empezó con tu primera relación de pareja, empezó mucho antes, en un lugar que quizás no has querido mirar con demasiada atención, en una historia que creías superada, en unos vínculos que diste por cerrados hace mucho tiempo. Y lo que descubrirás en la siguiente parte puede ser la comprensión más liberadora que hayas tenido sobre ti misma en muchos años. Hay una conversación que nadie tuvo contigo cuando eras niña. No porque no te quisieran, sino porque ellos tampoco la habían tenido con nadie. Nadie te sentó a explicarte que las primeras experiencias de amor que recibes en la infancia se convierten en el molde invisible desde el que elegirás el amor el resto de tu vida. Nadie te dijo que lo que aprendiste sobre el amor antes de los 10 años iba a influir más en tus relaciones de adulta que cualquier decisión consciente que tomaras después. Y sin esa conversación, sin ese mapa, fuiste construyendo tu historia amorosa a ciegas, siguiendo un patrón que no sabías que existía.
repitiendo una melodía que aprendiste sin darte cuenta de que la estabas aprendiendo. Jung identificó algo que llamó el complejo parental. Y es importante entenderlo bien desde el principio porque no se trata de culpar a tus padres. No se trata de convertir la infancia en una lista de agravios ni de buscar un culpable para cada herida. Se trata de algo mucho más preciso y mucho más útil. Entender que la manera en que las figuras de apego más importantes de tu infancia se relacionaron contigo, la manera en que te amaron, la manera en que fallaron en amarte, quedó grabada en tu psique como la definición misma de lo que el amor es. No como una idea abstracta, como una experiencia física, emocional, visceral. Como el único amor que conocías. Piensa en cómo era el amor en tu casa cuando eras pequeña. No en los momentos de postal, no en los cumpleaños o en las vacaciones, sino en el día a día, en cómo se resolvían los conflictos. En si el amor se expresaba con palabras o se daba por supuesto en silencio. En si sentías que eras amada de manera incondicional o si había momentos en que intuías que ese amor dependía de algo, de tu comportamiento, de tus resultados, de tu capacidad de no dar problemas. En si la presencia emocional de quienes te criaron era constante o llegaba a rachas. En si aprendiste que el amor era seguro o que podía retirarse sin previo aviso. Porque todo eso, cada uno de esos matices aparentemente pequeños, fue construyendo en ti una respuesta a una pregunta que ninguna niña formula con palabras, pero que todas sienten en el cuerpo. ¿Cómo es el amor? Es cálido y constante. Es intenso pero impredecible. Hay que ganárselo. Desaparece cuando te muestras demasiado. Duele un poco siempre, o solo a veces. Y la respuesta que tu psique construyó a partir de esas experiencias no se quedó en la infancia. Te acompañó, creció contigo. Y cuando llegó el momento de elegir a quién amar, tu inconsciente buscó, con una precisión casi quirúrgica, algo que se pareciera a esa respuesta. Existe una historia que ilustra esto con una claridad que duele. Ana tenía 47 años cuando empezó a entender por qué siempre acababa con hombres emocionalmente inaccesibles. Su padre era un hombre bueno, trabajador, presente en lo físico pero ausente en lo emocional. Nunca le dijo que la quería con palabras. Nunca preguntó cómo se sentía. Estaba ahí, pero de una manera que Ana siempre describía con la misma frase. Era como hablar con una pared cálida. Y Ana, durante décadas, buscó en sus parejas exactamente eso. Hombres que estaban pero no llegaban del todo. Hombres a los que intentaba alcanzar emocionalmente sin conseguirlo nunca del todo. Hombres que, sin saberlo ni ellos ni ella, se parecían profundamente a su padre. ¿Por qué la psique hace esto? ¿Por qué busca repetir precisamente lo que duele? Jung tenía una respuesta que resulta a la vez perturbadora y profundamente compasiva. La psique no repite el patrón porque quiera sufrir. Lo repite porque intenta sanar. Porque hay algo en ese patrón original que quedó incompleto. Algo que no se resolvió. Algo que la niña que fuiste necesitaba recibir y no recibió. Y el inconsciente, con una lógica que escapa completamente a la razón, recrea las condiciones de esa experiencia original esperando que esta vez el resultado sea diferente. Esperando que esta vez el amor inaccesible se vuelva accesible. Que esta vez sea suficiente. Que esta vez llegue. Hay un concepto que Jung desarrolló y que es fundamental para entender todo esto: la transferencia emocional. En términos simples, significa que trasladamos inconscientemente las expectativas, los miedos y los deseos que aprendimos en nuestras relaciones primarias hacia las relaciones adultas. No vemos a la persona que tenemos delante con claridad total. La vemos a través de un filtro construido con nuestra historia. Y ese filtro, que actúa completamente por debajo del nivel de la conciencia, colorea nuestra percepción, amplifica ciertas señales,
silencia otras, y nos hace sentir cosas que en realidad no tienen tanto que ver con quien está frente a nosotros como con quien estuvo antes. ¿Te ha ocurrido alguna vez que una reacción tuya ante algo que hizo tu pareja fue desproporcionada para lo que había ocurrido realmente? ¿Que algo aparentemente pequeño te generó un dolor enorme, una angustia que no terminabas de entender, una intensidad emocional que te sorprendía incluso a ti misma? Eso no es fragilidad, no es exageración. Es la señal más clara de que lo que se activó en ese momento no era solo la situación presente. Era la herida antigua reconociendo un eco familiar. Era el patrón hablando. Era el complejo diciéndote, aquí está lo que llevas toda la vida intentando resolver. Pero hay algo que complica aún más todo esto, y que Jung observó con una agudeza extraordinaria. No solo repetimos el patrón del amor que recibimos, también repetimos el patrón del amor que no recibimos y que más necesitábamos. Es decir, si creciste con una figura de apego que era cálida pero impredecible, no solo buscarás ese calor, buscarás también esa impredictibilidad, porque forma parte del mismo paquete emocional. Y cuando alguien llega que es simplemente cálido, simplemente estable, simplemente constante, algo en ti no termina de reconocerlo como amor, porque no se parece al único amor que aprendiste a sentir como real. Esto explica algo que muchas mujeres han vivido y que genera una confusión enorme. ¿Por qué a veces alguien que te trata extraordinariamente bien no te genera la misma intensidad emocional que alguien que te hace sufrir? ¿Por qué el amor tranquilo se siente a veces como falta de pasión? ¿Por qué la estabilidad se confunde con aburrimiento? No porque el amor sano sea menos real, sino porque tu sistema emocional fue calibrado en una frecuencia diferente. Fue entrenado para reconocer como amor algo que tiene una textura específica, una textura que incluye la tensión, la incertidumbre, el esfuerzo de alcanzar lo que no está del todo disponible. Y aquí está algo que quiero que te lleves de esta parte con más fuerza que cualquier otra cosa. El hecho de que repitas este patrón no significa que estés rota, no significa que estés condenada a repetirlo para siempre. Significa que hay algo en ti que lleva décadas intentando sanar a través del único lenguaje que conoce. Y que el primer paso para cambiar ese lenguaje no es encontrar a alguien diferente. Es hacer exactamente lo que estás haciendo ahora mismo. Mirar, entender, nombrar lo que hasta ahora solo has sentido, porque lo que se hace consciente, decía Jung, ya no puede seguir dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Sin embargo, hay una pieza del puzzle que todavía no hemos colocado, la más importante de todas. Porque entender de dónde viene el patrón es fundamental, pero no es suficiente. Hay algo que ocurre en el momento exacto en que eliges, en ese instante preciso en que alguien nuevo entra en tu vida y algo dentro de ti dice sí antes de que tu mente consciente haya tenido tiempo de pensar. Hay un mecanismo que opera en ese instante, con una velocidad y una precisión que desafían cualquier análisis racional. Y lo que estás a punto de descubrir sobre ese mecanismo en la siguiente parte va a explicarte cosas sobre tu propia historia que quizás llevas años sin poder entender. Hay algo que ocurre en los primeros segundos de conocer a alguien que la ciencia todavía no ha terminado de explicar del todo, pero que Jung describió con una claridad que adelantó décadas de investigación posterior. Antes de que hayas intercambiado 3 frases. Antes de que sepas su nombre completo, su historia, lo que busca en la vida. Antes de que tu mente consciente haya tenido tiempo de evaluar nada, algo dentro de ti ya ha tomado una decisión. No una decisión racional, una decisión visceral, instantánea, que se siente en el cuerpo antes de formularse en palabras. Y esa decisión, que parece tan espontánea, tan libre, tan tuya,
es en realidad el resultado de décadas de programación emocional que opera completamente por debajo de tu nivel de conciencia. Jung lo llamaba reconocimiento inconsciente, y es uno de los fenómenos más fascinantes y más dolorosos de la psique humana. Cuando alguien activa ese reconocimiento en ti, cuando algo en su manera de ser, en su energía, en la distancia emocional que proyecta o en la intensidad con que se acerca, resuena con el patrón grabado en tu interior desde la infancia, se produce una reacción que se siente exactamente igual que la atracción genuina, que el amor a primera vista, que la conexión real. Y la tragedia es que desde dentro, desde donde tú lo vives, es prácticamente imposible distinguir entre los dos, porque ambos se sienten igual de reales, igual de poderosos, igual de inevitables. Piensa en ese momento específico con alguien de tu pasado en que sentiste que había algo diferente, algo especial, algo que no podías ignorar. ¿Qué fue exactamente lo que te atrajo? Intenta ir más allá de lo superficial, más allá del físico o de los detalles concretos. ¿Había algo en su manera de relacionarse contigo que generaba una tensión particular? ¿Algo en la manera en que te miraba, o en la manera en que a veces parecía no mirarte del todo? ¿Algo en la distancia que mantenía, en el misterio que proyectaba, en la sensación de que tenías que hacer algo para llegar hasta él? Porque esa tensión específica, esa que se siente tan viva, tan estimulante, tan diferente a la calma, tiene un origen muy preciso en tu historia. Existe una mujer llamada Clara, 53 años, que lo describe con una frase que me parece de una lucidez extraordinaria. Dice: «Yo pensaba que me atraían los hombres complicados porque era más interesante, hasta que entendí que me atraían porque eran lo único que reconocía como amor». Esa frase lo contiene todo. La atracción hacia lo que duele no es una preferencia estética, no es un gusto particular. Es el sistema de reconocimiento emocional haciendo exactamente lo que fue programado para hacer, identificando como familiar, como seguro en el sentido más profundo de la palabra, aquello que vibra en la misma frecuencia que la experiencia original. Y lo que se siente familiar se siente como hogar, aunque ese hogar haya dolido siempre. Jung hablaba de algo que llamaba la compulsión de repetición. Un concepto que Freud también exploró, pero que Jung desarrolló desde una perspectiva más profunda y más esperanzadora. La compulsión de repetición no es un fallo del sistema, es un intento del sistema de sanar. La psique recrea las condiciones del dolor original, no para torturarte, sino porque en algún nivel inconsciente cree que esta vez, con esta persona, en esta relación, el final será diferente, que esta vez el amor inaccesible se abrirá, que esta vez será suficiente para que alguien que no sabe dar, dé, que esta vez la herida antigua encontrará por fin lo que necesitaba para cerrarse. Y esa esperanza, que vive completamente fuera del alcance de la razón, es más poderosa que cualquier argumento lógico que puedas construir en su contra. ¿Y si el problema nunca fue tu capacidad de juzgar? ¿Y si nunca fue ingenuidad, ni debilidad, ni falta de inteligencia emocional? Porque eso es lo que muchas mujeres se dicen a sí mismas cuando miran atrás y ven el patrón. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo volví a caer? Como si hubiera habido un fallo en su capacidad de análisis. Pero no había ningún fallo. Había un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema que elegía no desde la lógica, sino desde la memoria emocional más profunda. Y juzgarte por seguir ese sistema es como culparte de respirar. Lo hacías porque era lo único que sabías hacer con lo que tenías. Hay un detalle que Jung observó en su práctica clínica que me parece devastadoramente preciso. Notó que sus pacientes no solo repetían el tipo de relación, repetían el tipo de momento. Había mujeres que una y otra vez llegaban al mismo punto exacto en una relación,
Y ahí, en ese punto específico, algo se rompía siempre de la misma manera, como si hubiera un umbral invisible que la relación no podía cruzar. Un punto de no retorno que se activaba siempre en las mismas circunstancias. Y ese umbral no lo había puesto la relación presente. Lo había puesto una experiencia del pasado que seguía operando como referencia, como el límite hasta donde el amor podía llegar antes de volverse peligroso, antes de volverse demasiado real, antes de volverse algo que podía perderse de verdad. ¿Te ha ocurrido alguna vez que en el momento en que una relación empezaba a volverse realmente estable, realmente segura, algo en ti empezaba a inquietarse? Una especie de incomodidad difusa, una sensación de que algo faltaba, de que quizás no era tan especial como parecía al principio, que la intensidad bajaba justo cuando el amor se volvía tranquilo. Esa inquietud no es aburrimiento, no es falta de sentimientos. Es el sistema de reconocimiento emocional diciéndote que esto no se parece a lo que conoces como amor, que la ausencia de tensión, de incertidumbre, de esfuerzo, no encaja con el molde, y entonces, sin entender del todo por qué, empiezas a crear distancia, o a buscar el conflicto, o a convencerte de que no es la persona adecuada, cuando en realidad era la primera persona adecuada que habías tenido delante. Existe un concepto junguiano que ilumina todo esto con una precisión que asusta: la proyección del animus. Ya hablamos de él en la primera parte, de esa figura masculina que vive en el inconsciente femenino y que fue construida a partir de las primeras experiencias con lo masculino. Pero hay algo sobre esa proyección que todavía no hemos dicho. Cuando proyectamos el animus sobre alguien real, cuando esa figura interior se superpone sobre una persona concreta, lo que ocurre es que dejamos de ver a esa persona con claridad. La vemos a través del filtro de nuestra propia psique, y ese filtro puede amplificar cualidades que apenas existen, suavizar defectos que son enormes, y crear una imagen del otro que tiene muy poco que ver con quien realmente es. Nos enamoramos de nuestra proyección. Y cuando la proyección se rompe, cuando la persona real emerge debajo de la imagen que habíamos construido, el desencanto puede ser brutal. Y aquí está algo que muy pocas conversaciones sobre relaciones se atreven a decir con esta claridad. Parte del trabajo más importante que una mujer puede hacer no es aprender a elegir mejor desde fuera. Es aprender a reconocer la proyección desde dentro. Aprender a notar la diferencia entre la atracción que nace del reconocimiento inconsciente, ese magnetismo que se activa cuando alguien resuena con el patrón antiguo, y la atracción que nace de ver realmente a alguien, de conectar con quien de verdad está ahí. Esa distinción no se aprende de un día para otro, requiere tiempo, requiere honestidad, requiere exactamente el tipo de mirada hacia adentro que estamos practicando juntas ahora mismo. Pero hay algo esperanzador que quiero que te lleves de esta parte antes de seguir. El hecho de que el inconsciente elija antes que tú no significa que estés condenada a ser una espectadora pasiva de tu propia historia amorosa. Significa que el trabajo no está en controlar las elecciones desde arriba, desde la mente racional, desde una lista de requisitos. Está en transformar el patrón desde abajo, en ir al origen, en cambiar no lo que eliges, sino desde dónde eliges. Y eso, que suena abstracto cuando se dice así, tiene un proceso concreto, un camino real, una manera de hacerse que Jung exploró con una profundidad que pocas cosas en la historia de la psicología han igualado. Y sin embargo, hay algo que todavía no hemos tocado, algo que es quizás el eslabón más doloroso de toda esta cadena. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo se forma el patrón y de cómo opera en el momento de la elección. Pero hay algo que ocurre dentro de una relación, una vez que ya estás en ella, que perpetúa el ciclo de una manera que resulta casi imposible de ver desde dentro. Algo que tiene que ver con cómo te tratas a ti misma cuando estás dentro del amor que duele.
Y lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte puede ser lo más incómodo de todo lo que hemos explorado hasta ahora. Y también lo más transformador. Hay algo que hiciste en esas relaciones que nunca has llamado por su nombre real. Lo llamaste amor, lo llamaste compromiso, lo llamaste lealtad, o paciencia, o fe en que las cosas podían mejorar. Y en parte tenías razón, porque venía de un lugar genuino, de una capacidad de entrega que es real y que es tuya, y que en el contexto adecuado sería uno de tus mayores dones. Pero en el contexto de alguien que no podía amarte como necesitabas, esa entrega cumplía otra función completamente distinta. Una función que Jung habría reconocido de inmediato y que tiene un nombre que incomoda escuchar. Era la manera que tenías de intentar controlar lo incontrolable, de convertirte en tan necesaria, tan perfecta, tan imprescindible, que finalmente el amor que no llegaba tuviera que llegar. Piensa en lo que hacías, no en lo que sentías, sino en lo que hacías concretamente dentro de esas relaciones. ¿Cedías más de lo que debías? ¿Minimizabas tus propias necesidades para no parecer demasiado exigente? ¿Te volvías experta en leer sus estados de ánimo para anticiparte a sus reacciones? ¿Justificabas comportamientos que en otra persona no habrías tolerado ni un día? ¿Te quedabas en silencio cuando algo te dolía porque temías que decirlo lo alejaría todavía más? ¿Trabajabas sin descanso en ser la versión más comprensiva, más paciente, más fácil de ti misma, esperando que ese esfuerzo finalmente fuera suficiente para que algo cambiara? Si la respuesta es sí, aunque sea una de esas preguntas, lo que estabas haciendo tenía un nombre, y no era amor. Era un intento desesperado de ganarte lo que debería haberte sido dado sin condiciones. Jung hablaba de la persona, esa máscara social que todos construimos para relacionarnos con el mundo. Pero hay un fenómeno específico que ocurre en las relaciones donde el amor es inconsistente. Y es que la persona se hipertrofia. Se vuelve enorme. Se convierte en una armadura tan sofisticada que termina aplastando al ser real que hay debajo. La mujer que entra en ese tipo de relación empieza a construir una versión de sí misma diseñada específicamente para obtener el amor que no llega de manera natural. Se vuelve más complaciente, más flexible, más invisible en sus propias necesidades. Y cada vez que esa estrategia produce un pequeño resultado, cada vez que él se acerca un poco más, cada vez que hay un momento de conexión genuina, el sistema se refuerza, y la armadura se hace un poco más gruesa. Y el ser real debajo se hace un poco más pequeño. Existe una historia que necesito contarte. Isabel tenía 49 años y llevaba 6 en una relación con un hombre que la quería a su manera, pero cuya manera nunca terminaba de alcanzarla. No era un mal hombre. No había violencia ni crueldad explícita. Había algo más sutil y más difícil de nombrar, una distancia emocional que permanecía siempre ahí, por mucho que Isabel hiciera. Y lo que Isabel hacía era extraordinario en su intensidad. Cocinaba lo que a él le gustaba aunque a ella no le apeteciera. Callaba cuando necesitaba hablar. Sonreía cuando quería llorar. Se convencía de que sus propias necesidades eran exageradas, de que pedía demasiado, de que debía ser más comprensiva. Hasta que un día se miró al espejo y se dio cuenta de que llevaba 6 años siendo una versión de sí misma que no reconocía. Que en el intento de ganarse un amor que no llegaba, había perdido algo mucho más valioso. Se había perdido a sí misma. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué una mujer inteligente, capaz, consciente, termina borrándose a sí misma dentro de una relación? Jung tenía una respuesta que va mucho más profundo de lo que cualquier consejo convencional alcanza. Decía que cuando el amor en la infancia fue condicionado, cuando se aprendió que para ser amada había que ser de cierta manera, que había que ganarse la presencia del otro, que el amor podía retirarse si no se cumplían ciertas condiciones no escritas,
La psique desarrolla una estrategia de supervivencia emocional que consiste precisamente en eso, en adaptarse, en minimizarse, en convertirse en lo que el otro necesita. Y esa estrategia, que de niña te protegió, de adulta te destruye. Porque de niña no tenías otra opción. De adulta, aunque no lo parezca, sí la tienes. Hay algo que ocurre en el cuerpo cuando llevas tiempo en ese tipo de relación que merece ser nombrado. Una especie de agotamiento crónico que no tiene que ver con el sueño ni con el trabajo. Un cansancio profundo que viene de estar constantemente alerta, constantemente monitorizando, constantemente ajustando tu comportamiento en función del estado emocional de otra persona. Jung lo habría llamado una hemorragia de energía psíquica. Todo lo que gastas en mantener esa vigilancia constante, en gestionar la distancia del otro, en interpretar sus silencios, en anticipar sus reacciones, es energía que no está disponible para ti, para tu vida, para tu crecimiento, para las cosas que realmente importan. Y con el tiempo, ese agotamiento se normaliza tanto que dejas de reconocerlo como señal de algo. Se convierte simplemente en cómo se siente estar en una relación. Y aquí está algo que muy pocas personas dicen en voz alta, pero que es absolutamente cierto. Hay una forma de amor que en realidad es miedo. Miedo al abandono disfrazado de entrega. Miedo a no ser suficiente disfrazado de generosidad. Miedo a quedarse sola disfrazado de compromiso. No digo que los sentimientos no sean reales. Son completamente reales. Pero debajo de esa intensidad emocional, debajo de esa sensación de que no puedes vivir sin esa persona, debajo de ese dolor agudo cuando se aleja, hay algo que tiene más que ver con una herida antigua que con la persona concreta que tienes delante. Y confundir ese miedo con amor es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer, porque el miedo te mantiene en el lugar donde duele. El amor real, el amor sano, te hace crecer. ¿Te ha ocurrido alguna vez que al terminar una relación que te hacía daño, lo que sentiste no fue solo tristeza, sino también, debajo de la tristeza, algo parecido al alivio? Esa sensación fugaz de que algo pesado se levantaba de tus hombros antes de que la angustia volviera a taparlo todo. Ese alivio no era traición, no era falta de amor. Era tu ser más profundo, el que Jung llamaba el sí mismo, diciéndote algo que tu ego no quería escuchar. Que esa relación te costaba más de lo que te daba. Que el precio que pagabas por ese amor era demasiado alto. Que había una parte de ti que llevaba tiempo sabiendo que algo no estaba bien, aunque la otra parte se negara a verlo. Jung escribió algo sobre las relaciones que me parece de una honestidad brutal y necesaria. Decía que ninguna relación puede ser más sana que las dos personas que la componen. Que no hay cantidad de amor, de esfuerzo, de paciencia o de entrega que pueda compensar la incapacidad del otro de estar presente de verdad. Que hay cosas que no se pueden dar a quien no tiene la capacidad de recibirlas, y cosas que no se pueden recibir de quien no tiene la capacidad de darlas. Y que intentarlo no es virtud. Es, en muchos casos, una forma sofisticada de negación. Una manera de no ver lo que está claramente ahí, porque verlo implicaría tomar una decisión que da demasiado miedo tomar. Y sin embargo, hay algo que quiero que sostengas con mucho cuidado antes de seguir. Todo lo que has hecho en esas relaciones, cada vez que te quedaste cuando debías irte, cada vez que callaste cuando debías hablar, cada vez que te hiciste más pequeña esperando que eso fuera suficiente, no fue debilidad. Fue la respuesta más inteligente que tenías disponible en ese momento con el mapa emocional que llevabas. No sabías leer de otra manera. No tenías otro lenguaje. Y juzgarte por ello es tan injusto como juzgar a alguien por no hablar un idioma que nunca le enseñaron. El trabajo no es culparte. El trabajo es aprender el idioma nuevo. Y ese idioma, el de elegir desde la plenitud en lugar de desde el miedo,
Es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Pero antes de llegar ahí, hay una cosa más que necesitamos ver. Algo que ocurre en el momento exacto en que decides quedarte una vez más, en que decides darle otra oportunidad, en que decides que quizás esta vez será diferente. Algo que opera en ese instante con una lógica que escapa completamente a la razón y que tiene que ver con uno de los mecanismos más poderosos y menos comprendidos de la psique humana. Algo que Jung exploró en profundidad y que cuando lo entiendes, cuando de verdad lo ves, cambia para siempre la manera en que te relacionas con tus propias decisiones en el amor. Y lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte es, quizás, la pieza que faltaba en todo este puzzle. Hay un momento que casi nadie reconoce cuando llega. No viene anunciado. No tiene la dramaticidad de las grandes revelaciones que imaginamos cuando pensamos en el cambio. No es un instante de claridad absoluta donde todo se ilumina de golpe y de repente sabes exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Es mucho más silencioso que eso, mucho más íntimo. Es el momento en que algo dentro de ti, una voz pequeña pero extrañamente firme, dice por primera vez una frase que nunca antes había terminado de formularse del todo. Esto no puede seguir así. No como amenaza, no como ultimátum dirigido al otro, sino como una verdad que finalmente emerge desde el lugar más profundo de ti misma y que, una vez dicha, ya no puede desdecirse. Ese momento es el comienzo de todo. El problema es que la mayoría de personas lo dejan pasar sin reconocerlo, y luego esperan años a que vuelva. Jung hablaba de algo que llamaba el momento de la crisis como umbral. Decía que la psique humana no cambia por convicción intelectual. No cambia porque alguien nos explique con argumentos perfectamente razonables que deberíamos cambiar. Cambia cuando el dolor de seguir igual supera el miedo de ser diferente. Cuando el coste de mantener el patrón se vuelve más alto que el coste de abandonarlo. Y ese punto de inflexión, que desde fuera puede parecer un colapso, que desde dentro se siente como el suelo que se abre bajo los pies, es en realidad la oportunidad más poderosa que la psique nos ofrece. Es la grieta por donde puede entrar la luz. Pero solo si en lugar de taparla rápidamente, como solemos hacer, nos detenemos a mirar qué hay dentro. Piensa en el momento más oscuro que hayas vivido en una de esas relaciones. No el más dramático necesariamente, sino el que más te removió por dentro, el que te dejó en un estado que no sabías cómo nombrar, el que te hizo preguntarte cosas que nunca antes te habías preguntado. Ese momento, por doloroso que fuera, contenía algo valioso, contenía información, contenía una verdad sobre ti misma que en ese instante se asomó brevemente antes de que el mecanismo habitual de defensa volviera a cubrirla. Y la pregunta que muy pocas personas se hacen en ese momento es, ¿qué estaba intentando decirme esto sobre mí? No sobre él, no sobre la relación, sobre mí, sobre lo que necesito, sobre lo que llevo demasiado tiempo sin darme. Existe una mujer llamada Marta, 46 años, que describe su momento de inflexión con una imagen que nunca he olvidado. Dice que estaba sentada en el suelo del baño a las 2 de la madrugada, después de otra conversación que había terminado con la misma sensación de siempre, esa mezcla de agotamiento y confusión, y una tristeza que ya ni siquiera era aguda sino sorda y constante, y que en ese momento, mirando el suelo de baldosas frías, tuvo un pensamiento que la sorprendió por su claridad. Llevo años intentando convencer a alguien de que me ame, y ni siquiera me he preguntado si yo me amo a mí. Esa frase, que llegó sola, sin buscarse, sin construirse, fue el comienzo del único cambio real que Marta había experimentado en décadas. No porque resolviera nada de golpe, sino porque fue la primera vez que la pregunta correcta apareció. Y las preguntas correctas, decía Jung, son más transformadoras que cualquier respuesta.
El primer paso real para romper el patrón no es lo que la mayoría imagina. No es tomar una decisión firme de no volver a elegir a cierto tipo de personas. No es hacer una lista de características que debe tener tu próxima pareja. No es blindarte emocionalmente para no volver a ser herida. Todo eso opera desde el nivel equivocado. Opera desde la superficie, desde la mente consciente, desde el ego que quiere controlar lo que en realidad tiene raíces mucho más profundas. El primer paso real, el único que produce un cambio genuino y duradero, es volver la mirada hacia adentro con una honestidad que quizás nunca antes te has permitido del todo. Preguntarte no solo qué tipo de personas has elegido, sino qué parte de ti las eligió. ¿Desde dónde elegías? ¿Qué necesitabas obtener? ¿Qué herida antigua buscaba ser curada a través de ese amor imposible? Jung desarrolló un proceso para este trabajo interior que llamó individuación, y que en el contexto de las relaciones tiene una aplicación concreta y poderosa. La individuación aplicada al amor significa dejar de buscar en el otro lo que solo puedes encontrar en ti misma. Significa recuperar las partes de ti que entregaste, que suprimiste, que sacrificaste en el altar de ser amada. Significa dejar de definirte a través del vínculo y empezar a definirte desde tu propio centro. Y eso, que suena profundamente liberador cuando se dice así, implica un trabajo que da vértigo al principio, porque implica encontrarte contigo misma en la soledad, sin el ruido de la relación que ocupaba todo el espacio, sin el proyecto de conquistar un amor que no llegaba, sin la identidad de quien espera y lucha y persiste, solo tú. Y descubrir quién eres cuando no estás definida por lo que alguien más te da o te niega. Hay algo que ocurre cuando una mujer empieza genuinamente este proceso que Jung describió con una imagen bellísima, la del oro en la sombra. Decía que en nuestra sombra, en ese lugar donde guardamos todo lo que suprimimos para ser amadas, no solo hay heridas, hay también dones. Hay capacidades que enterramos porque en algún momento parecieron peligrosas o inapropiadas o demasiado grandes. Hay una voz que silenciamos porque aprendimos que hablar claro alejaba a la gente. Hay una fuerza que domesticamos porque aprendimos que ser demasiado era incómodo para los demás. Hay un deseo propio que abandonamos porque aprendimos que el amor se ganaba poniéndose al servicio del deseo ajeno. Y todo eso, todo ese oro enterrado, empieza a emerger cuando el trabajo de individuación comienza. Cuando dejas de gastar tu energía en intentar cambiar a alguien que no puede cambiar y empiezas a invertirla en ti misma. ¿Y si el sufrimiento que has vivido en esas relaciones no fue un error? ¿Y si no fue tiempo perdido? ¿Y si cada una de esas relaciones que te hizo daño fue también, aunque no lo pareciera, una maestra? No lo digo para romantizar el dolor, no lo digo para justificar lo injustificable. Lo digo porque Jung creía profundamente que la psique no nos lleva por caminos de sufrimiento por crueldad, sino por necesidad. Que hay algo en cada experiencia dolorosa que contiene exactamente la información que necesitamos para crecer. Que la relación que más nos destruyó fue también, si aprendemos a leerla correctamente, la que más nos acercó a nosotras mismas. No a la versión adaptada, complaciente, minimizada, a la versión real, a la que existía antes de que aprendiera que tenía que ganarse el amor. Existe una práctica concreta que quiero compartirte y que está profundamente enraizada en la psicología junguiana. Se llama trabajo con la imagen interior y consiste en esto. La próxima vez que sientas esa atracción magnética e inexplicable hacia alguien, antes de seguirla, detente. No para suprimirla, no para juzgarla, sino para observarla, para preguntarte, ¿qué es exactamente lo que reconozco en esta persona? ¿Qué me resulta familiar de esta dinámica? ¿Qué parte de mi historia antigua está activándose en este momento? No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas hacer la pausa, porque en esa pausa,
en ese espacio entre el impulso y la acción, vive la posibilidad del cambio real. Vive la diferencia entre repetir el patrón y comenzar a reescribirlo. Hay algo más que necesito decirte sobre este proceso y que casi nadie menciona cuando habla de sanar patrones relacionales. Es lento. Es no lineal. Tiene retrocesos que se sienten como fracasos, pero que en realidad son parte del camino. Habrá momentos en que creerás que has cambiado y luego te encontrarás eligiendo de nuevo desde el lugar viejo. Y en ese momento, la tentación de juzgarte, de concluir que el cambio es imposible, de rendirte, será enorme. Pero Jung decía algo sobre el proceso de individuación que se aplica perfectamente aquí, que no se trata de alcanzar la perfección, sino de aumentar la conciencia. Cada vez que te das cuenta, cada vez que reconoces el patrón, aunque sea después de haberlo repetido, estás avanzando. Cada momento de conciencia es un paso. Y los pasos, aunque sean lentos, aunque sean irregulares, se acumulan. Y un día, miras atrás y ves que estás en un lugar completamente diferente a donde empezaste. Y sin embargo, hay algo que todavía no hemos dicho. La parte más importante de todo lo que hemos explorado juntas hoy. Porque hemos hablado del origen del patrón, de cómo opera, de lo que confundes con amor, de cómo comenzar a cambiarlo. Pero hay una verdad final que está debajo de todo esto. Una que Jung consideraba la más esencial de todas las que había descubierto sobre el amor humano. Una que cuando la recibes de verdad, cuando la dejas entrar más allá de las palabras, cambia algo en ti que ya no puede volver a ser igual. Y eso es exactamente lo que vamos a cerrar juntas ahora. Has llegado hasta aquí, y eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no está dispuesta a seguir viviendo sin entender, que está cansada de repetir y de sufrir y de preguntarse por qué, que sabe, aunque todavía no sepa exactamente cómo, que algo tiene que cambiar. Y esa parte de ti, esa que te trajo hasta aquí, es la más importante de todas las que llevas dentro. Es la que Jung llamaba el impulso hacia la individuación. El movimiento natural de la psique hacia su propia totalidad, hacia su propia sanación, hacia la versión más completa y más auténtica de ti misma. Y el hecho de que estés aquí, sosteniendo estas preguntas sin huir de ellas, significa que ese impulso en ti es más fuerte de lo que crees. Quiero hablarte ahora de algo que durante todo este tiempo ha estado presente sin que lo nombráramos directamente. De lo que realmente buscabas en esas relaciones que no pudieron darte lo que necesitabas. Porque no buscabas solo amor en el sentido romántico de la palabra. Buscabas algo más antiguo y más fundamental que eso. Buscabas la confirmación de que eras suficiente, de que merecías ser elegida sin tener que ganártelo, de que podías ser vista completamente, con todas tus necesidades y tus miedos y tus contradicciones, y seguir siendo amada. Buscabas, en el fondo, lo que toda persona humana busca desde que nace, la experiencia de ser amada incondicionalmente. Y la tragedia no es que lo buscaras. La tragedia es que lo buscaras en los lugares donde era imposible encontrarlo. Jung escribió algo en sus memorias que llevo años volviendo a leer en momentos importantes. Decía que el mayor dolor humano no es la pérdida de otro, es la pérdida de uno mismo, y que la recuperación más importante que una persona puede emprender no es la de un vínculo roto, es la de su propio centro. Esa frase, que puede sonar abstracta la primera vez que se escucha, se vuelve devastadoramente concreta cuando la aplicas a tu historia. Porque lo que más has perdido en esas relaciones no fue el amor de esas personas. Lo que más perdiste fuiste tú, tu voz, tu espacio, tu tiempo, tu energía, tu confianza en tu propio juicio. Partes de ti misma que fueron cediendo poco a poco, tan gradualmente que casi no lo notaste, hasta que un día te miraste y no reconociste del todo a la persona que te devolvía el espejo. Y sin embargo,
Y esto es lo que quiero que te lleves con más fuerza que cualquier otra cosa de todo lo que hemos explorado hoy. Todo eso que perdiste sigue ahí. No desapareció. La voz que silenciaste sigue dentro de ti, esperando que le des permiso de hablar. La fuerza que domesticaste sigue ahí, esperando que decidas que ya no necesitas ser tan pequeña para ser amada. Los deseos que abandonaste siguen vivos, esperando que los reconozcas como legítimos. La persona que fuiste antes de aprender que el amor había que ganárselo sigue existiendo en algún lugar debajo de todas las capas de adaptación y de miedo y de esfuerzo. Y el trabajo, el verdadero trabajo que Jung llamaba individuación, es ir a buscarla, no como un acto de rebeldía, como un acto de amor. El más importante que puedes hacer: amarte a ti misma con la misma intensidad y la misma persistencia con que intentaste amar a quien no podía recibirlo. Existe algo que las relaciones imposibles nos enseñan que ninguna relación sana puede enseñarnos de la misma manera. Y es el límite. El lugar exacto donde tú terminas y donde empieza el otro. Ese límite, que en las relaciones donde el amor fluye naturalmente, puede volverse difuso sin demasiadas consecuencias. En las relaciones donde el amor no llega, se convierte en el campo de batalla más importante de tu vida interior. Porque cada vez que cediste cuando no debías, cada vez que callaste cuando necesitabas hablar, cada vez que te hiciste más pequeña esperando que eso fuera suficiente, estabas aprendiendo, de la manera más dolorosa posible, dónde está ese límite. ¿Dónde está el punto en que dejas de ser tú para convertirte en lo que el otro necesita que seas? Y ese conocimiento, comprado a un precio altísimo, es uno de los más valiosos que puedes tener. Hay una mujer llamada Elena, 58 años, que lo describe con una claridad que me parece extraordinaria. Dice que salió de su última relación imposible sin nada de lo que tenía cuando entró. Sin la seguridad, sin la confianza, sin la energía, sin la imagen de sí misma que había construido durante años. Y que, sin embargo, paradójicamente, salió con algo que nunca antes había tenido. Salió sabiendo exactamente quién era. No la versión adaptada, no la versión complaciente, la versión real, la que había sobrevivido a todo eso, la que había pasado por el fuego y había descubierto que seguía en pie. Y dice que si pudiera elegir entre no haber vivido ese dolor y no haber llegado a ese conocimiento, no lo cambiaría. No porque el dolor valiera la pena en sí mismo, sino porque lo que encontró al otro lado era algo que nunca habría buscado si el dolor no la hubiera llevado hasta allí. Jung hablaba de la alquimia como metáfora del proceso de transformación interior. Los alquimistas medievales buscaban convertir el plomo en oro. Jung veía en esa búsqueda una imagen perfecta de lo que ocurre en la psique cuando alguien se compromete con su propio proceso de individuación. El plomo, lo más pesado, lo más oscuro, lo más difícil de cargar, se convierte en el material de partida para la transformación. No a pesar de su peso, gracias a él. Y las relaciones que más te han dolido, las que más plomo han depositado en tu interior, son también las que contienen el mayor potencial de transformación. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el sufrimiento, cuando se mira con los ojos correctos, cuando se usa como materia de autoconocimiento en lugar de como evidencia de tu propio fracaso, se convierte en el combustible más potente que existe para el cambio real. ¿Qué pasaría si decidieras hoy, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores, no cuando te sientas más preparada, sino hoy, que el patrón termina aquí? No como una promesa que te haces a ti misma sobre tus futuras elecciones, sino como una decisión sobre cómo vas a relacionarte contigo misma a partir de este momento. Que vas a empezar a darte lo que has estado buscando en los lugares equivocados. Que vas a empezar a elegirte a ti con la misma energía y la misma persistencia con que intentaste ganarte el amor de quien no podía dártelo.
que vas a empezar a escuchar tu propia voz antes de silenciarla para que el otro se sienta más cómodo, que vas a empezar a tomar en serio tus propias necesidades en lugar de minimizarlas hasta hacerlas desaparecer. Porque el amor que has estado buscando afuera durante tanto tiempo empieza exactamente ahí, en ese gesto, en ese primer acto de elegirte. Hay algo que quiero que entiendas sobre el amor sano, sobre el tipo de amor que es posible cuando el patrón empieza a transformarse, que es fundamentalmente diferente a todo lo que hemos descrito hasta ahora. El amor sano no se siente como una montaña rusa. No tiene esa intensidad adictiva que confundimos con pasión. No genera esa angustia constante de no saber si eres suficiente, de no saber si mañana seguirá ahí, de no saber qué tienes que hacer para que no se vaya. El amor sano se siente diferente. Se siente como tierra firme bajo los pies, como poder respirar sin calcular, como poder ser quien eres sin editar. Y al principio, si tu sistema emocional fue calibrado en la frecuencia del amor que duele, esa tierra firme puede sentirse extraña, puede sentirse demasiado tranquila, puede sentirse incluso aburrida. Pero esa extrañeza no es una señal de que algo va mal, es una señal de que algo por primera vez va bien. Jung dedicó toda su vida a estudiar la psique humana, sus sombras y sus luces, sus heridas y sus dones, sus patrones y sus posibilidades de transformación. Y al final de ese camino, con todo el conocimiento acumulado de décadas de trabajo con miles de personas, llegó a una conclusión que cabe en pocas palabras, pero que lo contiene todo: que el ser humano no está roto, que lo que parece ruptura es en realidad un proceso de transformación que todavía no ha terminado, que lo que parece destino es en realidad un patrón que aún no se ha hecho consciente. Y que en el momento en que se hace consciente, en el momento en que lo ves con claridad y lo nombras y lo entiendes, ya no puedes seguir dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Ya no puede llamarse destino. Se convierte en elección. Y la elección, a diferencia del destino, es tuya. Hoy has hecho algo que muy pocas personas hacen. Has mirado hacia un lugar incómodo sin apartar los ojos. Has sostenido preguntas que duelen sin buscar respuestas rápidas que las silencien. Has empezado a leer tu propia historia con una profundidad nueva. Y eso, aunque ahora mismo no lo parezca, aunque quizás lo que sientas en este momento sea más confusión que claridad, más preguntas que respuestas, ya es transformación. Porque la transformación no empieza cuando todo se resuelve. Empieza exactamente aquí, en este momento, en esta toma de conciencia, en este primer acto de mirarte con honestidad y con compasión al mismo tiempo. Y como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Hoy, has empezado a despertar. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase. Complétala con lo primero que te venga desde adentro, sin pensarlo demasiado. Lo que he estado buscando en el amor y que en realidad necesito darme a mí misma es. No tienes que compartir más que eso, solo esa frase. Porque nombrar lo que necesitas, aunque sea en voz baja, aunque sea en un comentario que nadie más entienda del todo, es el primer acto de dártelo. Y si este video te ha tocado en algún lugar que llevaba tiempo sin ser tocado, si en algún momento has sentido que hablaba directamente a ti, considera suscribirte al canal, porque esto es solo el comienzo de un camino que merece ser recorrido con profundidad y con tiempo. El próximo video que estamos preparando va al corazón de algo que está conectado con todo lo que hemos explorado hoy. ¿Por qué cuando finalmente alguien bueno llega a tu vida, algo en ti no termina de dejarlo entrar? Y lo que descubrirás ahí puede ser la pieza que faltaba en todo lo que hemos visto juntas hoy. Nos vemos pronto, y mientras tanto, empieza a elegirte.